El premio. El sol de invierno brillaba suavemente en el horizonte cuando la familia Almeida recibió la carta inesperada. Era una mañana común, pero el sobre dorado sobre la mesa de café cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Clara, la madre, abrió la carta con curiosidad mientras su esposo João y sus hijos, Sofía y Pedro, la observaban. La carta informaba que habían sido elegidos como ganadores de un sorteo especial de Navidad. El premio, una estancia de una semana en una mansión lujosa, recién construida en un lugar llamado Bosque del Amor, no muy lejos del Vaticano. La familia nunca había oído hablar de ese lugar, pero la promesa de unas vacaciones tranquilas y festivas era irresistible. ¿Una mansión en medio de un bosque?, preguntó Sofía, la hija mayor, frunciendo el ceño. Eso suena raro. Es un regalo de Navidad, Sofía, respondió João, emocionado. Y después de un año tan difícil, creo que nos merecemos un buen descanso. Clara, sin embargo, no podía deshacerse de una ligera sensación de incomodidad. Algo en esa carta no encajaba, aunque no sabía exactamente qué. A pesar de eso, decidieron aceptar el premio. Después de todo, ¿quién rechazaría una semana de lujo en una mansión durante la Navidad? Días después, la familia emprendió el largo viaje hacia el destino prometido. El camino era cada vez más solitario. La carretera se hacía más sinuosa a medida que se adentraban en el bosque denso y oscuro. El Bosque del Amor tenía un nombre peculiar y Clara lo comentó mientras viajaban. Pensé que sería un lugar más acogedor, pero estos árboles parecen estar observándonos. Finalmente, al llegar a la entrada de la mansión, la visión que les aguardaba fue sorprendente. La construcción era inmensa, con enormes ventanales y una fachada de piedra imponente rodeada de árboles altos que proyectaban sombras constantes. A medida que la familia Almeida se adentraba en el Bosque del Amor, la atmósfera se volvía cada vez más densa y oscura. El camino serpenteante estaba rodeado de altos árboles que parecían susurrar secretos entre sí. Sofía miraba por la ventana, fascinada, pero Clara sentía una creciente inquietud en su interior. ¿Estamos seguros de que esto es lo que queremos?, preguntó Clara, mirando a João, que conducía con una sonrisa en el rostro. Vamos, cariño. Solo es un poco de bosque, respondió João. Estoy seguro de que será divertido. La mansión debe ser impresionante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la familia llegó a la entrada de la mansión. La construcción era imponente, con una fachada de piedra oscura y enormes ventanales que reflejaban la luz del sol, pero había algo en el lugar que parecía extraño. El silencio del bosque envolvía la mansión, creando una sensación de aislamiento. ¡Wow! ¡Mira eso!, exclamó Pedro, saltando de emoción. Es como un castillo. Mientras los niños corrían hacia la puerta, Clara se detuvo un momento para observar el entorno. Un escalofrío recorrió su espalda al notar que las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia la mansión, como si estuvieran observando a la familia. Cuando entraron, la sensación de frío se hizo evidente. La mansión era hermosa, decorada con luces navideñas y un gran árbol en el vestíbulo central. Sin embargo, había algo en el aire que la hacía sentir incómoda. Julius, el anfitrión, apareció en la entrada con su amplia sonrisa. «Bienvenidos», dijo, su voz resonando en las paredes de piedra. «Espero que estén listos para una Navidad mágica». «Es un lugar increíble», dijo João, tratando de animar a Clara. «Vamos a disfrutarlo al máximo». Julius los guió a través de la mansión, mostrando las distintas habitaciones. La decoración era lujosa, pero Clara no podía evitar notar los retratos antiguos en las paredes. Retratos de personas con miradas intensas que parecían seguirlos con la vista. Se sintió inquieta y decidió hablar con João más tarde sobre sus preocupaciones. Mientras tanto, la familia se acomodó en sus habitaciones. Sofía y Pedro exploraban emocionados, mientras Clara se sentó en la cama tratando de calmar sus pensamientos. La mansión, aunque hermosa, tenía un aire de misterio que la inquietaba. Más tarde, durante la cena, Julius se unió a ellos en la mesa. Sus historias sobre el bosque y la mansión eran cautivadoras, pero Clara no podía evitar sentir que había algo oculto detrás de su sonrisa. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de urgencia. Los sueños que había tenido durante la noche estaban llenos de sombras que la observaban desde el bosque. Decidió no perder más tiempo y volvió a la biblioteca después del desayuno, buscando más respuestas sobre la piedra y el extraño monumento habían encontrado el día anterior. João la observaba desde la puerta, preocupado.
Aunque no había compartido sus propias inquietudes, sabía que algo extraño sucedía en la mansión y en el bosque que la rodeaba. ¿Estás bien?, preguntó, entrando en la habitación. No lo sé, respondió Clara, hojeando un libro viejo. Hay algo en esta mansión, Juan, algo que no está bien. Juan suspiró y se acercó a ella, mirando los libros esparcidos por la mesa. Esto está empezando a asustarme, Clara, admitió en voz baja. Lo que encontramos en el bosque es como si todo esto estuviera conectado. Clara asintió en silencio. Justo en ese momento, un golpe sordo se escuchó desde la planta baja. Ambos se miraron y Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella. Bajaron las escaleras rápidamente y encontraron a Sofía y Pedro en el salón principal, mirando la gran puerta de la mansión que se había abierto de repente. ¿Qué sucedió?, preguntó Clara, aún agitada. No lo sabemos, respondió Sofía. La puerta simplemente se abrió sola. El viento frío entraba por la puerta abierta, pero algo más se filtraba con él. Un susurro apenas audible. Clara se acercó a la entrada, mirando hacia el bosque. Las sombras entre los árboles parecían moverse de manera antinatural, y por un momento creyó ver una figura de pie en la distancia. «Alguien está ahí», dijo en voz baja. Juan se acercó rápidamente y cerró la puerta de golpe. «No dejaremos que esa cosa entre aquí», dijo decidido, «sea lo que sea». Pero Clara sabía que lo que estaban enfrentando no era tan sencillo de evitar. Algo los estaba observando desde el bosque, algo que no les dejaría escapar tan fácilmente. La mansión era un refugio temporal, pero la oscuridad acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Clara propuso una idea. «Esta noche tenemos que volver al bosque. Necesito saber qué es esa piedra y qué conexión tiene con la mansión». Juan la miró con preocupación. «¿Estás segura de eso?» «No sabemos qué podría suceder. No podemos seguir ignorándolo», dijo Clara con firmeza. «Si no lo enfrentamos ahora, no tendremos otra oportunidad». Juan asintió lentamente, consciente de que algo debía hacerse. La familia se preparó para lo que podría ser una noche peligrosa. De regreso a la mansión, Clara se sintió aliviada, pero la inquietud persistía. En la biblioteca, comenzó a buscar libros que pudieran ofrecer información sobre la piedra. Mientras leía, encontró un texto que mencionaba leyendas sobre el bosque, hablando de antiguos rituales y sacrificios realizados por seres que habitaban la región. El corazón de Clara se aceleró al leer sobre la relación entre la mansión y la piedra, revelando que el bosque guardaba un secreto ancestral. La familia tenía que saberlo, pero Clara sabía que necesitaría pruebas antes de compartirlo. Sin embargo, una parte de ella temía lo que podría encontrar. Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, Clara no pudo dejar de pensar en la piedra. Decidió que al día siguiente regresaría al claro y exploraría más a fondo. Sabía que había algo oscuro en el bosque y estaba decidida a descubrirlo, sin importar el costo. Mientras se acurrucaba en su cama, los susurros del bosque parecían cobrar vida, resonando en su mente. La mansión había traído una nueva aventura, pero también peligros que no podían prever. Clara se durmió con la determinación de desvelar el misterio del bosque, sin saber que la oscuridad acechaba más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de urgencia. Los sueños que había tenido durante la noche estaban llenos de sombras que la observaban desde el bosque. Decidió no perder más tiempo y volvió a la biblioteca después del desayuno, buscando más respuestas sobre la piedra y el extraño monumento habían encontrado el día anterior. Juan la observaba desde la puerta, preocupado. Aunque no había compartido sus propias inquietudes, sabía que algo extraño sucedía en la mansión y en el bosque que la rodeaba. «¿Estás bien?», preguntó, entrando en la habitación. «No lo sé», respondió Clara, hojeando un libro viejo. «Hay algo en esta mansión, Juan, algo que no está bien». Juan suspiró y se acercó a ella, mirando los libros esparcidos por la mesa. «Esto está empezando a asustarme, Clara», admitió en voz baja. «Lo que encontramos en el bosque es como si todo esto estuviera conectado». Clara asintió en silencio. Justo en ese momento, un golpe sordo se escuchó desde la planta baja. Ambos se miraron y Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella. Bajaron las escaleras rápidamente y encontraron a Sofía y Pedro en el salón principal, mirando la gran puerta de la mansión que se había abierto de repente. «¿Qué sucedió?», preguntó Clara, aún agitada. «No lo sabemos», respondió Sofía. «La puerta simplemente se abrió sola».
El viento frío entraba por la puerta abierta, pero algo más se filtraba con él. Un susurro apenas audible. Clara se acercó a la entrada, mirando hacia el bosque. Las sombras entre los árboles parecían moverse de manera antinatural, y por un momento creyó ver una figura de pie en la distancia. «Alguien está ahí», dijo en voz baja. Juan se acercó rápidamente y cerró la puerta de golpe. «No dejaremos que esa cosa entre aquí», dijo decidido. «Sea lo que sea». Pero Clara sabía que lo que estaban enfrentando no era tan sencillo de evitar. Algo los estaba observando desde el bosque, algo que no les dejaría escapar tan fácilmente. La mansión era un refugio temporal, pero la oscuridad acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Clara propuso una idea. «Esta noche tenemos que volver al bosque. Necesito saber qué es esa piedra y qué conexión tiene con la mansión». Juan la miró con preocupación. «¿Estás segura de eso?» «No sabemos qué podría suceder. No podemos seguir ignorándolo», dijo Clara con firmeza. «Si no lo enfrentamos ahora, no tendremos otra oportunidad». Juan asintió lentamente, consciente de que algo debía hacerse. La familia se preparó para lo que podría ser una noche peligrosa. Al caer la noche, Clara y Juan decidieron adentrarse en el bosque una vez más, mientras los niños permanecían en la mansión bajo el cuidado de Julius. A medida que se acercaban al claro donde habían encontrado la piedra, el aire se volvía más denso, como si algo invisible los rodeara. Cuando finalmente llegaron, Clara se dirigió directamente hacia la piedra, decidida a descubrir su secreto. Sin embargo, cuando la tocó esta vez, un fuerte temblor recorrió el suelo, y una voz profunda resonó en su mente. «¿Han despertado algo que no pueden detener?», murmuró la voz, mientras la piedra comenzaba a brillar tenuemente. Juan la apartó rápidamente, pero sabían que ya era demasiado tarde. Algo oscuro y poderoso se había puesto en marcha, algo que no iban a poder detener tan fácilmente. La luz tenue que irradiaba de la piedra envolvió el claro del bosque en un resplandor inquietante. Clara y Juan dieron un paso atrás, sintiendo el peligro que emanaba del monumento. El aire alrededor de ellos parecía vibrar con una energía antigua y oscura, como si estuvieran en el centro de un ritual que no comprendían. «¿Qué es esto?», murmuró Juan, mirando la piedra con desconfianza. Clara intentaba procesar lo que había sentido cuando tocó la piedra. Esa voz profunda seguía resonando en su mente, como si una fuerza oculta la estuviera llamando. Sabía que estaban en peligro, pero también estaba segura de que debían entender qué estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. «Esto no es solo un monumento», dijo Clara, con voz temblorosa. «Es una especie de portal, o tal vez una conexión con algo más antiguo, algo que ha estado dormido durante mucho tiempo». Juan la miró, intentando comprender el alcance de lo que estaba diciendo. «¿Crees que esto está relacionado con la mansión y con Julius?», preguntó Juan. Clara asintió lentamente. Todo parecía demasiado coincidente. La mansión, la piedra, los susurros en el bosque. Había una conexión entre todo, y Julius, con su comportamiento enigmático y su papel como anfitrión, parecía estar en el centro de ese misterio. «No podemos volver a la mansión como si nada hubiera pasado», dijo Clara. «Tenemos que confrontar a Julius. Él sabe más de lo que nos ha contado». Mientras regresaban hacia la mansión, Clara no podía dejar de pensar en lo que habían descubierto. El bosque, con su oscuridad impenetrable, escondía secretos que estaban empezando a revelarse, y ellos estaban atrapados en el centro de todo. Al llegar a la mansión, la atmósfera parecía más pesada. Julius los esperaba en la puerta principal, con una sonrisa que a Clara le pareció forzada. «¿Han disfrutado de su paseo nocturno?», preguntó con su habitual tono jovial. Juan lo miró con dureza. «¿Sabes más de lo que estás diciendo, Julius? ¿Qué es esa piedra en el bosque?». La sonrisa de Julius desapareció de inmediato. Sus ojos, antes brillantes y amistosos, se volvieron fríos. «No deberían haber ido allí», dijo con voz baja y severa. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Clara dio un paso adelante, decidida a obtener respuestas. «¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Qué es ese monumento? ¿Y qué tiene que ver contigo?». Julius la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si decirles la verdad o no. Finalmente suspiró. «Ese bosque es más antiguo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Hace siglos se realizaban rituales allí, rituales oscuros. La piedra que encontraron es un vestigio de esos tiempos. Y ahora que la han despertado, hay fuerzas que no podrán controlar».
Clara sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Julius. Las sombras en el bosque, los susurros, la piedra, todo estaba conectado con esos antiguos rituales. Hall, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse intimidar. ¿Y qué tiene que ver esto contigo?, insistió João. Julius lo miró directamente a los ojos. No soy lo que creen que soy, confesó. He vivido mucho más de lo que aparento, y he hecho sacrificios para seguir aquí, para mantenerme joven. Pero los rituales que una vez me mantuvieron a salvo han sido perturbados por ustedes. Clara y João se miraron con horror. La mansión no era solo una trampa, sino un lugar donde el mal antiguo aún vivía. Julius, su amable anfitrión, era mucho más peligroso de lo que habían imaginado, y ahora, sin saberlo, habían liberado algo aún peor. El silencio dentro de la mansión se volvió sofocante. Clara podía sentir la presencia de las sombras moviéndose a su alrededor, invisibles pero amenazantes. João mantenía la escopeta firmemente en sus manos, listo para disparar al menor movimiento. Pedro y Sofía estaban abrazados junto a su madre, temblando de miedo. «Quédense juntos», susurró Clara, apretando a sus hijos contra ella. «No se separen bajo ninguna circunstancia». João dio un paso adelante, su mirada fija en la oscuridad que había llenado la habitación. Podía sentir como algo los acechaba, algo que los observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, un ruido sordo resonó en el piso superior. Todos se sobresaltaron. Era un sonido pesado, como si algo grande estuviera moviéndose por el techo. «Están arriba», murmuró João. «Están dentro de la casa». Clara intercambió una mirada aterrorizada con João. Sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo. Las criaturas no solo estaban en el exterior, sino que ahora también estaban dentro, acechándolos en cada rincón de la mansión. «Tenemos que movernos», dijo João, señalando hacia la escalera que conducía al sótano. «Quizás podamos escondernos abajo, ganar tiempo hasta que encontremos una forma de salir». Clara asintió. No había muchas opciones, y quedarse en el salón principal los haría vulnerables. A pesar del miedo que sentía por lo que podría encontrar en el sótano, cualquier cosa parecía mejor que esperar a que las sombras los atacaran. João los guió hacia la puerta del sótano, abriéndola con cuidado. Un aire frío y húmedo subía desde abajo, envolviendo sus cuerpos como un manto de terror. Bajaron los escalones de madera lentamente, el crujido de las tablas resonando en el vacío. «Mantengan la calma», susurró Clara a los niños. «Vamos a salir de esto juntos». Cuando llegaron al sótano, João encendió una pequeña lámpara que había encontrado, proyectando una luz tenue sobre las viejas paredes de piedra. No había mucho allí, solo algunos muebles cubiertos de polvo y telarañas. «Nos quedaremos aquí un rato», dijo João. «Al menos aquí abajo estamos más seguros». Pero justo cuando dijo eso, un susurro gélido recorrió el aire. Clara sintió un escalofrío, como si algo invisible los estuviera observando. De repente, Pedro dio un paso hacia atrás, señalando con los ojos llenos de terror. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa, «hay algo en la esquina». Clara miró hacia donde su hijo señalaba y su corazón se detuvo. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, se movía lentamente hacia ellos. Era alta, delgada y parecía desvanecerse y aparecer como si estuviera hecha de pura oscuridad. João levantó la escopeta, apuntando directamente a la figura, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su presencia. «No estamos solos aquí», susurró Clara aterrada. «Nos están cazando». Después de la advertencia de Julius, Clara y João subieron rápidamente las escaleras hacia los dormitorios, donde Pedro y Sofía los esperaban con rostros llenos de confusión y miedo. No había tiempo para explicar todo, pero sabían que tenían que actuar rápido. «Tenemos que salir de aquí», dijo Clara, tomando las manos de los niños. «No estamos seguros en esta mansión». João revisó la puerta principal, asegurándose de que no había ninguna forma de salir del bosque antes de la noche. Sabía que estaban corriendo contra el tiempo. El bosque, con sus secretos oscuros, se volvería mucho más peligroso a medida que la oscuridad envolviera el lugar. «Vamos a prepararnos para lo peor», dijo João. «Esta noche no será fácil, pero si nos mantenemos juntos, tal vez podamos sobrevivir a lo que sea que venga por nosotros». Con los niños asustados pero decididos, la familia comenzó a prepararse para una noche de terror. La noche cayó sobre la mansión como una sombra impenetrable, oscureciendo todo a su paso.
Clara, João, Pedro y Sofía se refugiaron en la sala principal, manteniéndose cerca unos de otros, mientras las llamas de la chimenea apenas iluminaban la enorme estancia. El viento afuera soplaba con una fuerza extraña, llevando consigo susurros que parecían provenir del mismo bosque. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Clara miró a su hija, intentando mantener la calma, aunque la angustia era evidente en su rostro. Sabía que no podían salir corriendo, el bosque era demasiado peligroso. Pero quedarse en la mansión tampoco parecía una opción segura. El ritual oscuro que habían despertado estaba a punto de culminar, y las sombras venían por ellos. «Vamos a mantenernos juntos», dijo Clara, abrazando a Sofía. «No importa lo que suceda, no te alejes de nosotros». João, quien había estado observando las ventanas, dio un paso adelante. «Las sombras están aquí», dijo en voz baja, señalando hacia el exterior. Clara se acercó a la ventana con el corazón en la garganta. Afuera, entre los árboles del bosque, pequeñas formas oscuras parecían moverse, deslizándose entre las ramas con una agilidad inhumana. Por un momento los ojos de Clara se encontraron con los de una de esas figuras. Eran rojos, brillantes, llenos de maldad. Un escalofrío recorrió su espalda. «Están cada vez más cerca», dijo João, apretando los puños. «No podemos dejar que entren». La familia se apresuró a bloquear las puertas y ventanas de la mansión con lo que pudieron encontrar. Sillas, mesas, todo lo que estuviera a su alcance fue utilizado para intentar detener a las criaturas que acechaban en la oscuridad. Pero a medida que el tiempo pasaba, la sensación de que algo terrible se acercaba se hacía más fuerte. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, haciendo que todos se estremecieran. Las sombras estaban llamando. «No les abriremos», dijo Clara con firmeza, aunque su voz estaba cargada de miedo. El sonido de los golpes aumentó y pronto se escucharon rasguños en las ventanas. Las criaturas del bosque intentaban entrar. Los susurros del viento se convirtieron en gritos, como si la misma oscuridad los llamara. João levantó una vieja escopeta que había encontrado en uno de los cuartos de la mansión. No sabía si sería suficiente para detener a las sombras, pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. «Si entran, haremos todo lo que podamos», dijo, mirando a Clara y a los niños con determinación. «No los dejaremos ganar». Clara asintió, aunque en su interior sentía que estaban enfrentando algo mucho más grande que ellos. Los golpes en la puerta cesaron de repente, dejando un silencio aterrador. La familia permaneció quieta, conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. Sabían que las criaturas no se habían ido, solo estaban esperando el momento oportuno. De pronto, el fuego de la chimenea parpadeó y se extinguió, sumiendo la habitación en completa oscuridad. Sofía soltó un pequeño grito y se aferró a Clara. «Están aquí, dentro de la casa», susurró Pedro, su rostro pálido de terror. Clara sintió un nudo en el estómago. No sabían cómo habían entrado, pero las sombras ya no estaban solo afuera. Estaban en la mansión, moviéndose entre ellos, observándolos. La familia estaba atrapada, rodeada por la oscuridad viva, y el verdadero terror estaba a punto de comenzar. El silencio dentro de la mansión se volvió sofocante. Clara podía sentir la presencia de las sombras moviéndose a su alrededor, invisibles pero amenazantes. João mantenía la escopeta firmemente en sus manos, listo para disparar al menor movimiento. Pedro y Sofía estaban abrazados junto a su madre, temblando de miedo. «Quédense juntos», susurró Clara, apretando a sus hijos contra ella. «No se separen bajo ninguna circunstancia». João dio un paso adelante, su mirada fija en la oscuridad que había llenado la habitación. Podía sentir como algo los acechaba, algo que los observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, un ruido sordo resonó en el piso superior. Todos se sobresaltaron. Era un sonido pesado, como si algo grande estuviera moviéndose por el techo. «Están arriba», murmuró João. «Están dentro de la casa». Clara intercambió una mirada aterrorizada con João. Sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo. Las criaturas no solo estaban en el exterior, sino que ahora también estaban dentro, acechándolos en cada rincón de la mansión. «Tenemos que movernos», dijo João, señalando hacia la escalera que conducía al sótano. «Quizás podamos escondernos abajo, ganar tiempo hasta que encontremos una forma de salir». Clara asintió. No había muchas opciones, y quedarse en el salón principal los haría vulnerables. A pesar del miedo que sentía por lo que podría encontrar en el sótano,
Cualquier cosa parecía mejor que esperar a que las sombras los atacaran. Juan los guió hacia la puerta del sótano, abriéndola con cuidado. Un aire frío y húmedo subía desde abajo, envolviendo sus cuerpos como un manto de terror. Bajaron los escalones de madera lentamente, el crujido de las tablas resonando en el vacío. «Mantengan la calma», susurró Clara a los niños. «Vamos a salir de esto juntos». Cuando llegaron al sótano, Juan encendió una pequeña lámpara que había encontrado, proyectando una luz tenue sobre las viejas paredes de piedra. No había mucho allí, solo algunos muebles cubiertos de polvo y telarañas. «Nos quedaremos aquí un rato», dijo Juan. «Al menos aquí abajo estamos más seguros». Pero justo cuando dijo eso, un susurro gélido recorrió el aire. Clara sintió un escalofrío, como si algo invisible los estuviera observando. De repente, Pedro dio un paso hacia atrás, señalando con los ojos llenos de terror. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa, «hay algo en la esquina». Clara miró hacia donde su hijo señalaba y su corazón se detuvo. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, se movía lentamente hacia ellos. Era alta, delgada y parecía desvanecerse y aparecer como si estuviera hecha de pura oscuridad. Juan levantó la escopeta, apuntando directamente a la figura, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su presencia. «No estamos solos aquí», susurró Clara aterrada. «Nos están cazando». La criatura había desaparecido, pero la tensión no. Juan se movió rápidamente, revisando cada rincón del sótano, tratando de encontrar otra forma de defenderse. Pero lo que más temían era lo inevitable. Las sombras no iban a detenerse. «Nos están cercando», dijo Clara, su voz quebrada por el miedo. «Saben que estamos aquí y no se irán hasta que nos atrapen». Juan asintió, ajustando la escopeta en sus manos. «No se irán sin pelear», respondió con dureza. Las sombras ya no solo eran figuras lejanas. Ahora estaban más cerca que nunca. Y la caza había comenzado. El frío del sótano envolvía a la familia como un sudario. Clara sentía que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Los susurros en la oscuridad se habían intensificado. Ahora eran más audibles, como si las sombras estuvieran hablando entre ellas, planeando el próximo movimiento. Las criaturas no tenían prisa, sabían que el miedo era su mejor arma. Juan intentaba mantener la calma, pero sabía que el tiempo estaba en su contra. Las criaturas no tardarían mucho en encontrar una forma de entrar, y la escopeta no sería suficiente para mantenerlas alejadas. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo Juan, mirando a Clara. «Necesitamos un plan. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Clara en voz baja. «No sabemos cómo enfrentarlas. Apenas logramos sobrevivir a su presencia». Juan respiró hondo. No era fácil admitirlo, pero las criaturas que los acechaban estaban más allá de su comprensión. Eran sombras vivientes, algo que no pertenecía al mundo físico. Sin embargo, Juan no era de los que se rendían sin luchar. «Necesitamos hacerlas salir de su escondite», dijo finalmente. «Si logramos atraerlas a un solo lugar, podemos intentar enfrentarlas o escapar. Divididos estamos perdidos». Clara lo miró incrédula. «¿Quieres enfrentarlas de frente? No sabemos cómo detenerlas». «No hay otra opción», replicó Juan. «Si seguimos esperando aquí, nos atraparán, uno por uno». Pedro y Sofía observaban la conversación en silencio, asustados pero atentos. Sabían que dependían completamente de sus padres para sobrevivir. Cada segundo que pasaba, la situación se volvía más crítica. De repente, un sonido fuerte reverberó por el sótano, un golpe que hizo temblar las paredes. Las sombras estaban probando la estructura, buscando el punto débil. «Están aquí», gritó Sofía, abrazando a su madre con fuerza. Clara sintió el pánico subir por su garganta, pero hizo todo lo posible por mantener la compostura. No podía perder la cabeza, no ahora. Tenía que ser fuerte para sus hijos. «Está bien», dijo Juan, ajustando la lámpara que apenas iluminaba la habitación. «Vamos a hacer lo siguiente. Clara, lleva a los niños hacia la salida trasera. Yo las atraeré aquí y cuando las vea, les dispararé. No va a detenerlas, pero al menos les daré tiempo para correr». «No voy a dejarte solo», exclamó Clara. Juan la miró con una mezcla de amor y desesperación. «No hay tiempo para discutir. Si te quedas, todos moriremos. No hay opción». Clara sabía que Juan tenía razón, pero el solo pensamiento de dejarlo atrás la desgarraba por dentro. Sin embargo, su instinto de madre prevaleció. Miró a sus hijos aterrados y frágiles y supo que tenía que sacarlos de allí, cueste lo que cueste. «Prométeme que saldrás de esto», susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Juan le sonrió.
aunque su rostro mostraba la gravedad de la situación. «Lo prometo. Ahora, vete». Con un último abrazo rápido, Clara tomó a Pedro y Sofía de la mano y se dirigió a la salida trasera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que lo que venía después sería la mayor prueba de sus vidas. Juan se quedó solo en el sótano, la escopeta apuntando a la oscuridad. El aire se volvió aún más pesado. Las sombras se movían cada vez más cercanas, listas para cobrar su tributo. Juan permaneció en el sótano, con la escopeta en las manos y los ojos fijos en la oscuridad. Los susurros de las sombras lo rodeaban, y podía sentir su presencia acercándose cada vez más. Sabía que esta sería su última oportunidad de proteger a su familia, y no podía permitirse fallar. «Vengan por mí», murmuró para sí mismo, apretando el gatillo de la escopeta. «No permitiré que toquen a Clara ni a los niños». Las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, como si respondieran a su desafío. Juan sentía que el aire a su alrededor se volvía más frío, más denso, y por un momento dudó de si su plan podría realmente detener a esas criaturas. De repente, una figura se materializó en la penumbra, más alta y oscura que las demás. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora, como si lo observaran desde las profundidades del abismo. Juan apuntó con la escopeta y disparó, pero la bala atravesó las sombras sin causar ningún daño. La criatura ni siquiera se inmutó, avanzaba lentamente hacia él como un depredador seguro de su presa. «¡Maldita sea!», gritó Juan, disparando una y otra vez, pero cada tiro era inútil. La figura oscura seguía avanzando, y pronto otras sombras comenzaron a emerger a su alrededor, rodeándolo por completo. Juan retrocedió, sus manos temblando, pero sabía que no podía rendirse. «Si voy a morir aquí, no será sin luchar», dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. La criatura principal se acercó aún más, y Juan podía sentir cómo su energía oscura lo envolvía, robándole lentamente el calor y la fuerza. Las sombras estaban absorbiendo su vida, su energía, y cada segundo que pasaba lo debilitaba más. Pero entonces, en medio de su desesperación, Juan recordó algo que había visto en uno de los libros antiguos en la mansión. Un símbolo, un sello que podría contener la oscuridad. No sabía si funcionaría, pero era su única esperanza. Con el poco tiempo que le quedaba, Juan sacó un cuchillo que llevaba en el cinturón y comenzó a tallar el símbolo en el suelo de piedra. Sus manos temblaban y su visión se nublaba, pero se obligó a seguir adelante. Sabía que no estaba haciendo esto solo por él, sino por Clara y sus hijos. La criatura estaba casi sobre él, extendiendo una mano hecha de pura oscuridad, cuando Juan terminó de tallar el símbolo. Con su último aliento, clavó el cuchillo en el centro del sello, activando el poder antiguo que residía en él. Clara, Pedro y Sofía corrían por el oscuro bosque que rodeaba la mansión, con el viento helado golpeando sus rostros y el sonido de sus propios pasos resonando en sus oídos. El miedo les apretaba el pecho, pero Clara sabía que no podían detenerse. Juan había sacrificado su vida para darles tiempo, y no lo desaprovecharían. «No miren atrás», gritó Clara a sus hijos, aunque ella misma sentía la tentación de hacerlo, deseando ver si las sombras los seguían. El bosque era espeso y el terreno irregular, lo que hacía la huida aún más difícil. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, tropezó con una raíz sobresaliente, pero Clara la levantó rápidamente. «Vamos, cariño. No podemos parar», dijo Clara, con la voz quebrada pero firme. El cielo sobre ellos estaba completamente oscuro, cubierto por nubes que ocultaban cualquier rastro de la luna. Apenas podían ver más allá de unos pocos metros, y el peligro de las sombras seguía siendo inminente. Pedro, que estaba más adelante, se detuvo de repente, señalando algo en el horizonte. «Mamá, mira», exclamó, con una mezcla de esperanza y confusión. A través de los árboles, Clara vio una luz débil en la distancia. Era un destello que se movía, como si alguien llevara una linterna. La posibilidad de que alguien estuviera cerca les devolvió algo de esperanza. «Vamos hacia allí», dijo Clara, tomando a Sofía de la mano y apresurándose para alcanzar la luz. Pero mientras avanzaban hacia la fuente de la luz, Clara no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Las sombras seguían siendo una amenaza, y no sabían si quien llevaba la linterna era un aliado o algo peor. Cuando se acercaron, Clara vio dos figuras entre los árboles. Al principio, apenas podían distinguirse, pero a medida que la familia se acercaba, las figuras se volvieron más claras. Eran dos hombres,
Ambos parecían armados, y uno de ellos llevaba la linterna que habían visto desde la distancia. Clara sintió una mezcla de alivio y cautela. Sabía que no podían confiar en nadie de inmediato, no después de lo que habían enfrentado. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con una voz firme, aunque temblorosa, mientras se detenía a unos metros de los hombres. Uno de los hombres dio un paso adelante, levantando la linterna para iluminar sus rostros. «Somos cazadores», dijo, su voz grave pero calmada. «Vinimos a este lugar por las criaturas que habitan aquí». El hombre más joven que estaba a su lado también habló. «Mi nombre es Chico, y este es Iván. Estamos aquí para destruir a las sombras, pero tenemos que movernos, no queda mucho tiempo». Clara sintió un atisbo de esperanza al escuchar esas palabras. Estos hombres no eran enemigos, estaban allí para ayudar. ¿Las sombras?, preguntó Pedro, acercándose más a los cazadores. ¿Ustedes saben cómo derrotarlas? Iván asintió con seriedad. Sabemos lo que son y cómo enfrentarlas, pero este bosque está lleno de ellas. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Clara no lo pensó más. Si había una mínima posibilidad de sobrevivir, tenía que confiar en estos hombres. Tomó la mano de Sofía y asintió. «Por favor, ayúdenos a salir de aquí», dijo Clara, con el miedo aún presente en su voz, pero con la firme decisión de proteger a sus hijos a toda costa. Chico e Iván intercambiaron una mirada rápida y luego comenzaron a guiar a la familia a través del bosque. Pero Clara sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, y que João había pagado un alto precio para darles esta oportunidad. La densa oscuridad del bosque parecía engullirlos, mientras Iván, Chico, Clara y los niños avanzaban rápidamente. Las sombras seguían moviéndose entre los árboles, siempre acechantes, esperando el momento justo para atacar. Clara sentía que cada paso que daban los acercaba más a una trampa, pero no tenían otra opción. Iván caminaba al frente, atento a cualquier señal de peligro. Su experiencia como cazador de sombras le había enseñado a no subestimar a estas criaturas, especialmente cuando estaban tan cerca de su territorio. «Debemos llegar al claro», dijo Iván con la voz baja pero firme. «Allí tendremos una mejor oportunidad de enfrentarlas». Clara, con Sofía y Pedro de la mano, lo seguía de cerca, tratando de mantener la calma, aunque el miedo se aferraba a cada fibra de su ser. João había dado su vida por ellos y no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Chico, por su parte, iba cerrando la marcha, vigilando la retaguardia. De repente, un grito agudo rasgó el silencio del bosque. Las sombras se movieron más rápido, cerrando el círculo a su alrededor. Clara se giró, viendo cómo las figuras oscuras emergían de entre los árboles como fantasmas, deslizándose sobre el suelo. «¡Nos han encontrado!», gritó Chico, levantando su arma, preparándose para disparar. Iván también se preparó, con la mirada fija en las criaturas que se acercaban. Sabía que no podrían escapar de ellas esta vez. La batalla final había comenzado. «Clara, mantén a los niños a salvo», dijo Iván sin apartar la vista de las sombras. «Esto se va a poner feo». Las sombras avanzaron, rodeándolos por completo. Eran criaturas deformes, hechas de pura oscuridad, con ojos brillantes y garras afiladas. Se movían rápidamente, como si el mismo bosque fuera su aliado. Iván disparó el primer tiro, y una de las sombras retrocedió con un chillido. Chico lo siguió, lanzando varias balas hacia las criaturas, pero no era suficiente. Eran demasiadas. «No podemos derrotarlas a todas», gritó Chico, retrocediendo mientras disparaba. Clara apretó a Pedro y Sofía contra ella, tratando de mantenerlos a salvo. El terror en sus rostros era palpable, pero no podían detenerse ahora. João había luchado para que tuvieran esta oportunidad de escapar, y no la desperdiciarían. Iván sabía que tenían que cambiar de estrategia. Las sombras no eran seres físicos, eran energía pura, maldad manifestada. Las balas solo las ralentizaban, pero no las destruían. «Chico, el símbolo», gritó Iván, recordando la única arma que les quedaba. Chico asintió rápidamente y sacó de su bolsillo un pequeño amuleto con un símbolo antiguo grabado. Lo había guardado para el momento en que más lo necesitaran, y ese momento había llegado. Con un movimiento rápido, Chico lanzó el amuleto hacia el suelo en el centro del claro. Inmediatamente, una luz intensa emanó del símbolo, iluminando todo el bosque a su alrededor. Las sombras comenzaron a retorcerse, incapaces de soportar la pureza de la luz. Las sombras chillaron con fuerza, retrocediendo ante el poder del amuleto. Iván, Chico y Clara observaron cómo las criaturas comenzaban a desvanecerse, desintegrándose bajo la luz purificadora.
pero sabían que no todas desaparecerían tan fácilmente. Algunas eran más fuertes que otras, y no cederían sin una lucha. De repente, una sombra mucho más grande y oscura que las demás surgió del bosque. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su presencia hizo que el aire a su alrededor se volviera más pesado. Era el líder de las sombras, el origen de la maldad que habitaba el bosque. «¡Cuidado!», gritó Ivan, levantando su arma nuevamente. La criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad impresionante. Ivan y Chico dispararon al mismo tiempo, pero las balas no tuvieron ningún efecto. El ser era demasiado poderoso, inmune a sus armas mortales. Clara miró a sus hijos y supo que debía hacer algo. Sin pensar, tomó el amuleto del suelo y con una valentía que no sabía que tenía, lo sostuvo en alto, enfrentando al líder de las sombras directamente. «No voy a dejar que nos destruyas», gritó con todas sus fuerzas, mientras el amuleto brillaba aún más fuerte en su mano. El líder de las sombras se detuvo por un instante, sorprendido por la luz que emanaba del amuleto. Clara avanzó un paso más, manteniéndolo en alto. La luz comenzó a quemar a la criatura, y ésta se retorció en agonía. Con un último grito, la sombra más poderosa se desintegró, disolviéndose en la oscuridad del bosque. La amenaza finalmente había sido neutralizada. Clara cayó de rodillas, exhausta pero con el corazón lleno de alivio. Las sombras se habían desvanecido. Juan no había muerto en vano. Estaban a salvo por ahora. Ivan y Chico la ayudaron a levantarse y juntos guiaron a Pedro y Sofía fuera del bosque hacia un nuevo amanecer. El sacrificio había sido alto, pero la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Clara, Ivan, Chico, Pedro y Sofía salieron del bosque exhaustos pero vivos. Cada paso que daban alejándose de la oscuridad del bosque era una victoria, un recordatorio de que habían sobrevivido a la pesadilla que los había perseguido. Clara sentía una mezcla de alivio y tristeza. Habían perdido a Juan, pero su sacrificio les había permitido ver este nuevo amanecer. Tomó a sus hijos de la mano y se detuvo por un momento para observar el paisaje tranquilo que contrastaba con el horror que habían vivido. Las sombras ya no estaban, y la mansión, que alguna vez había sido un símbolo de terror, ahora parecía distante y derrotada. «Hemos sobrevivido», dijo Clara en voz baja, casi como si no pudiera creerlo todavía. Ivan, que caminaba a su lado, asintió solemnemente. «Las sombras han sido destruidas», respondió, «pero la amenaza que representan nunca desaparece por completo. Siempre hay oscuridad esperando un momento de debilidad». Chico, que había estado caminando en silencio, agregó, «Hoy ganamos, pero tenemos que estar siempre preparados. Este bosque y otros lugares como este aún guardan secretos peligrosos». Pedro y Sofía, aún conmocionados pero sintiendo el alivio de estar vivos, miraron a su madre con ojos cansados pero llenos de esperanza. Ellos también sabían que las heridas del alma tardarían en sanar, pero la pesadilla había quedado atrás. «Mamá, ¿y ahora qué haremos?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. Clara los miró y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sintió que podía ver un futuro. Un futuro sin miedo, en el que su familia estaría a salvo. «Vamos a empezar de nuevo», respondió, con una sonrisa suave. «Juan siempre querría que fuéramos fuertes y que encontráramos la felicidad, incluso después de todo lo que hemos pasado». Al llegar al claro donde estaba el coche que habían abandonado antes de entrar a la mansión, Clara se detuvo una última vez. Miró hacia el bosque, sabiendo que Juan siempre estaría allí, en el corazón del lugar donde había luchado por ellos. Ivan y Chico también se detuvieron. Sabían que su trabajo en este lugar había terminado, pero que habría más batallas por venir, en otros rincones oscuros del mundo. Ellos eran cazadores, y esa era la vida que habían elegido. «Si alguna vez vuelven a necesitar nuestra ayuda», dijo Ivan, mirando a Clara, «no duden en buscarnos». Clara asintió, agradecida, aunque esperaba no volver a enfrentarse a tales horrores. Los cazadores se despidieron y Clara, Pedro y Sofía se subieron al coche, listos para dejar atrás la mansión maldita y el bosque que les había arrebatado tanto, pero también les había enseñado el valor de la familia y el sacrificio. A medida que el coche se alejaba por la carretera, el sol se levantaba completamente en el cielo, iluminando un nuevo día. Para Clara y sus hijos, el camino hacia la sanación sería largo, pero sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío.
La oscuridad había sido derrotada y aunque siempre habría sombras en el mundo, ahora sabían que la luz de la esperanza era más fuerte. Con el amanecer, también llegaba la promesa de un futuro mejor. Y esa promesa, pensó Clara, era lo que Juan les había dejado.